Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar orando, vamos a estar tomando esa actitud reverente de adoración, de exaltación a nuestro Dios, y vamos a disponer nuestro corazón para ofrecer este culto, este servicio a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos, poderoso Dios. Te damos gracias, Señor amado, por su gran amor, por su gran misericordia con que tú nos amas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy, Señor amado, según la tradición del mundo, Señor de la gloria, se está haciendo memoria, Señor amado, de aquel momento cruento en la cruz, Señor amado, donde tú entregaste tu vida en nuestro lugar, Señor amado, para redención y para salvación de nuestras vidas, Señor. Así que en este momento te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, nos sentimos honrados, privilegiados, Señor amado, de ser sus hijos, poderoso Dios. Perdona, Señor amado, el pecado, la maldad, la iniquidad de nuestro corazón y ayúdanos cada día a presentarnos delante de ti, como dice tu palabra, Señor amado, como obreros dignos, Señor de la gloria. Padre Celestial, ayúdanos cada día a honrarte, a bendecirte, a glorificarte, poderoso Dios. Señor amado, oramos por nuestro país Colombia, oramos por todos los países, Señor amado, del mundo, poderoso Señor. Oramos por esta ciudad, oramos, Señor amado, también por todas las ciudades de este país, Señor, por todos los municipios, Señor, las veredas, las inspecciones. Oh, Señor amado, colocamos en tu presencia cada rincón de este territorio, Señor. Pedimos la protección para cada persona, para cada habitante, Dios mío. Rogamos a ti, poderoso Dios, que tú tengas misericordia y piedad de todos nosotros, Señor. Que tú nos perdone, que tú nos ayudes, Señor, a vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre Santo, oramos, Señor de la gloria, por aquellas personas, Señor amado, que están padeciendo, Señor amado, el dolor, Padre Santo, inclemente, Señor de la gloria de esta epidemia, Señor. Dios mío, obra, poderoso Dios, trae consuelo a sus vidas, a su familia, Señor. Dios mío, creemos que tú eres poderoso para obrar sanidad en sus cuerpos, para obrar sanidad en sus vidas, Señor. Dios mío, oramos por ellos, poderoso Dios. También rogamos, Señor amado, para que, Dios mío, este virus desaparezca, Padre Celestial. Clamamos a ti, poderoso Señor. Para ti no hay nada imposible, poderoso Dios. Tú puedes obrar, Señor amado, de manera sobrenatural, Señor. Obra, Jehová, Rey de los cielos, Padre. Oramos por los que también perdieron ya sus seres queridos, Señor. Dios mío, trae consuelo a sus vidas. Trae, Señor amado, Dios mío, consagración, devoción, Padre. Esperanza para ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdalos, poderoso Dios, y fortalécelos en el poder de tu palabra. Amén y amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré.
Dilo fuerte, hacemos fiesta. Hacemos fiesta, Hacemos fiesta. hacemos fiesta, Hacemos fiesta. hacemos fiesta. Alguien lo dice saltando. Fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. Hacemos fiesta. 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 Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta. Hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Bueno, mis amados, vamos a entrar a meditar la palabra del Señor y quiero que abran sus Biblias allí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Esa es la exclamación que hace Juan en la isla de Patmos, recibiendo la revelación por parte de Jesús en ese lugar. Y allí está prácticamente haciendo una síntesis de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Hoy vamos a compartir el sermón de las 7 palabras o los 7 dichos del Señor. Y encontramos en primer lugar el primer dicho de Jesús allí en Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 34. Y dice la palabra del Señor así: y llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Así que el primer dicho de Jesús, o la primera expresión o exclamación de Jesús, es: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, ver que tan solo después de 5 días de que Jesús hubiese llegado a Jerusalén, le hicieron una bienvenida a Jesús? Se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y lo recibieron con palmeras, lo recibieron con mantos y le recibieron con un alboroto muy fuerte, muy grande, que cualquier persona que veía eso se sorprendía y se acercaban a ver qué era lo que estaba pasando, y era que estaba entrando el Rey de los Judíos a Jerusalén. Y esa fue la bienvenida que le dieron a ese Rey de los Judíos en Jerusalén. Pero 5 días después, a ese mismo Jesús a quien le dieron la bienvenida, ahora está colgado en un madero, ahora está siendo crucificado, juzgado. La gente que no eran judíos, las personas que no eran de ahí, de ese territorio, ¿qué pensarían con respecto a él? ¿Cuál sería el concepto, el pensamiento? ¿Qué pasó con esa persona que hace poco le dieron la bienvenida y ahora lo están crucificando? Lo más probable es que ellos piensen y crean que realmente él había cometido alguna infracción, había sido derrotado y había sido prácticamente
judicializado. La crucifixión fue un invento de los romanos para castigar a todos los malhechores, a todas las personas que actuaban despiadadamente, pero no solamente era para juzgar a ellos, también eran para juzgar y también era para castigar a todos los que se opusieran prácticamente a las normas, y una forma también de aterrorizar al pueblo, de aterrorizar a la gente, una manera de meter miedo, y especialmente aquellas naciones que estaban siendo cautivas por el Imperio Romano, no se fuesen a levantar, porque sabían que lo que les esperaba era algo muy terrorífico. Entonces era una forma cruenta de poder reprimir al pueblo, de poder judicializar y también al mismo tiempo sembrar pánico y terror. Pero en esa misma cruz realmente terminó un inocente colgado. Terminó una persona que no tenía nada que ver realmente con estas características por las cuales había creado esa crucifixión, esa forma de castigo. Terminó una persona que no tenía nada que ver realmente con el pecado o con alguna revuelta. Todo lo contrario, fue una persona modelo, una persona ejemplar, una persona que dio testimonio, que realmente todo lo malo que él hizo fue hacer el bien, sanar muchas personas, hacer muchos milagros, realmente ser un beneficio para la gente, para la misma gente que estaba quizás allí acusándole. Y vemos ahí entonces a ese Jesús colgado en un madero, clavado en sus manos y en sus pies por esos clavos y muriendo, ¿verdad?, en ese lugar. Yo quisiera que por un momento pensáramos nosotros qué estaba sintiendo Jesús en ese momento cuando está allí colgado. ¿Cuál es lo que realmente está experimentando? ¿Qué es lo que Él experimenta? Si fuese nosotros, que estuviéramos, en algunos de nosotros que estuvieran en ese lugar, ¿qué estaría pasando por nuestra cabeza? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Cuál sería nuestra actitud, nuestra expresión? Aquí en este caso, creo que vemos que nosotros no estamos en la condición que Jesús estaba, de verdad de soportar tanta opresión, tanto yugo, tanta escarnio, burla. Creo que nosotros estaríamos renegando en esa cruz. Estaríamos maldiciendo a aquellas personas que estaban haciendo eso contra nosotros. Creo que tendríamos mucha rabia, mucha ira, ¿verdad? Estaríamos indignados y al mismo tiempo deseando poder bajarnos de ese lugar. Quizás también de pronto para otros quizás pidiendo perdón y renunciando a los planes, a los propósitos de Dios. Quizás de pronto vendiendo nuestra fe, vendiendo nuestros principios con tal de que salváramos la vida. Esa sería nuestra actitud realmente. Pero vemos claramente que Jesús, en cambio, hace todo lo contrario. Jesús no está pensando en Él. Jesús no está pensando en su sufrimiento, no está pensando en lo que está viviendo, sino que Jesús está pensando es más bien en favor de los que están allí crucificando. Y por eso le está rogando al Padre, está pidiéndole al Padre que los perdone, porque no saben lo que están haciendo. Esa es la actitud de Jesús. Jesús no está allí en ese lugar pensando en el mal o respondiendo irónicamente, sino que es una manera humilde recibiendo todo el castigo, todo el peso de la ley, todo el juicio de Dios sobre su vida, sobre su cuerpo, entendiendo y sabiendo que es en pro y en beneficio de aquellas personas que lo estaban crucificando. Y esa palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen, significa soltar, significa absolver, no tener en cuenta, no tener algo en contra de ellos, sino más bien por el contrario, era mucho amor por ellos. Una expresión más bien de amor, de misericordia por ese pueblo, de compasión por ese pueblo. Eso es lo que está expresando Jesús en ese momento, y aún incluso por los mismos soldados romanos que estaban allí crucificándole. También encontramos que Jesús estaba buscando para ese pueblo, para esos verdugos,
una paz y también una reconciliación con Dios. Jesús está en ese momento, ellos no lo entendían, ellos no lo podían comprender en ese momento. Simplemente estaban llevados, empujados por sus emociones en ese momento, esa euforia, ¿verdad? De laceración, de escarnio, de vituperio. Pero realmente en sí lo que Jesús está haciendo por ellos es absolviéndolos ante el Padre, reconciliándolos con el Padre, llevando la culpa, ¿verdad? Ofreciéndoles el perdón por todo lo que ellos están haciendo. En Isaías 53 claramente está profetizado, donde dice que traspasado fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿verdad? Por nuestras iniquidades, y sobre él cayó el castigo de todos nosotros. Amén. El castigo de nuestra paz, dice que fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, todo eso tenía un propósito fundamental. Por eso esa expresión de Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen, simplemente está diciendo al Padre, ten misericordia de ellos, ten piedad de ellos, porque realmente ellos no pueden hacer nada por sí mismos, si no es dado directamente de Dios y especialmente por Él como el Hijo de Dios. También encontramos en San Juan capítulo 19, versículo 25 al 27, encontramos la otra exclamación del Señor, o la otra frase del Señor, o la otra expresión del Señor. 19:25, dice la palabra de Dios, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, y después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces la segunda expresión de Jesús es, mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo le dice, hijo, he ahí a tu madre. María, la madre de Jesús, se quedó con su hijo junto a la cruz hasta el último momento de su muerte. Cuando todos realmente lo habían abandonado, ella permaneció firme, ella permaneció fiel. Ella esperó hasta el último momento de su hijo en la cruz, junto a su hijo ahí en la cruz. Así que al pasar el tiempo, ella experimentó todo lo que fue el horror de la crucifixión, el maltrato, todo lo que él tuvo que experimentar en su propia vida. ¿Cuál sería la actitud de una madre cuando ve a su hijo que está en esa condición? Realmente es una situación muy difícil para ella, quizás peor que la que está viviendo Jesús mismo. Porque como toda una madre, ella hubiese querido hacer algo por él, pero estaba completamente imposibilitada de hacer algo por él. Ella no tenía la más mínima y remota posibilidad de hacer algo por él. Solamente lo que hacía era contemplarlo y ver todo lo que le hacían y sufrir en su corazón. Ella soportó todo lo que los verdugos lo hacían y al mismo tiempo tenerlos ahí a su lado. Así que solamente se consolaba era con ver a su hijo allí en la cruz, queriendo con su expresión, con su mirada, hacer algo por él. Yo creo que para ella le costó mucho trabajo estar ahí y ver la humillación, el abuso, la crueldad, incluso en la condición que su hijo estaba, porque él estaba desnudo, ensangrentado, en una condición bastante dramática. Y así se cumplió la profecía también que está allá en Lucas capítulo 2, donde se habla acerca de este niño, que está para causar la caída y el levantamiento para muchos en Israel, y a crear mucha oposición a fin de que se manifieste las intenciones de muchos corazones
Pero encuentro aquí también una espada, dice la palabra que encuentro una espada que atravesará su alma. Realmente para María fue exactamente, su agonía fue esa, sentir como una espada que estaba traspasando, ¿qué? También su corazón, de la angustia, del dolor, de ver a su hijo en esa condición. En ese momento María estaba sola y la pregunta es, ¿por qué estaba sola? ¿Por qué no estaba José? José ya había muerto. José ya había fallecido y ella obviamente estaba sola. Incluso los mismos hermanos, medio hermanos de Jesús, tampoco estaban con ella, porque todos ellos habían ido también. De hecho, ellos eran los más incrédulos. Aunque realmente ellos sufrían el dolor también de la muerte de su medio hermano, pero realmente en sí, ellos no les interesaba mucho, ellos estaban más bien como lejos, pensando que quizás también a ellos les podía ocurrir algo. Por eso el único que permaneció allí junto a la cruz con María fue Juan, el discípulo amado de Jesús. Y eso es algo también que llama mucho la atención, de que aquí realmente la amistad que había entre Jesús y Juan no era cualquier tipo de amistad. Realmente había un lazo de amistad muy fuerte entre Juan y Jesús. Realmente Juan amaba a Jesús. Realmente estuvo ahí hasta el último momento. Es una relación muy estrecha. Por eso, ahí en ese momento, cuando Jesús mira hacia el piso y ve a María que está ahí junto a la cruz, ve a alguien más, y ese alguien más es a Juan. Por eso la recomendación de Jesús, y también como en un acto de honor, de honra a su querida madre, que lo había visto nacer, que lo cargó en su vientre, que lo crió, que lo acompañó toda parte de su ministerio. Y realmente en recompensa de eso, Jesús quiso honrar a su madre, y es dejándola también bajo protección de alguien, y en este caso de Juan, su mejor discípulo. Jesús no la deja al abandono. Jesús no, aunque está en ese momento pensando en el pueblo, en lo que están haciendo con él, pero también está pensando en su madre. Está pensando que ella no puede quedar sola, ella no puede quedar abandonada. No sabía realmente cuál sería la suerte de ella, por eso él la encarga de manera encomiable a Juan, para que sea la persona que se encargue de él. Se cree que María duró en la casa de Juan 11 años, viviendo en la casa de Juan. O sea que hasta el último momento Juan vio por ella. Eso nos muestra, mis amados hermanos, que la gratitud de un hijo para con un padre, ¿verdad? La forma como realmente hay un acompañamiento, y obviamente también de la relación de la mamá con el hijo, ¿verdad? Porque también los dos estaban ahí en el momento más difícil de su vida. Entonces, mis amados, podemos ver claramente que esa relación estrecha que había entre entre Jesús, Juan y María se mantuvo, ¿verdad? Y por eso Jesús le encarga, y la expresión que usa Jesús es, no le dice madre para no acomplejarla más, para no angustiarla más, sino le dice mujer, he ahí a tu hijo. Le presenta a Juan y le habla de Juan como ¿qué? Como su hijo. Y también le dice a Juan, no discípulo, sino hijo, he ahí tu madre. También lo dejó en esa categoría, ¿verdad? De una relación de madre, hijo, hijo, madre. De respeto, de relación, de responsabilidad, de compromiso. Y eso es muy interesante. Encontramos la tercera expresión ahí en Lucas, capítulo 23. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la tercera exclamación de Jesús, según este pasaje, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras es de una persona moribunda que está expresando o está exclamándole a Jesús, pidiéndole a Jesús
que se acuerde de Él cuando venga en su reino. Una persona que por el Espíritu Santo de Dios le ha sido revelado el Evangelio de Jesús en el momento de su muerte. Él está alcanzando el favor de Dios. Él está alcanzando la misericordia de Dios. Eso no fue un asunto de él. Eso no fue un asunto que realmente haya surgido de su corazón el deseo de ser salvo, sino que Dios obró en su corazón para que él entendiera que el que estaba ahí siendo crucificado era realmente el Hijo de Dios. Y eso surgió precisamente a través del diálogo que tuvieron entre Jesús y él, donde Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús responde inmediatamente al clamor, y ahí está mostrando también lo oportuno que es la salvación para el hombre, lo oportuna que es la salvación para la humanidad en el momento que la persona reconoce a Jesús, se arrepiente y le pide perdón. Ahí vemos de una manera clara cómo Dios no demora su misericordia, su bondad para con aquella persona que viene a Él buscando su salvación. Por eso, mis amados, este es un hecho realmente misterioso, pero muy revelador de cómo la gracia y la misericordia de Dios se extiende sobre un pecador de una manera tan inmediata, tan oportuna. Vemos ahí que esta expresión del malhechor arrepentido reconoce tres aspectos fundamentales para el creyente respecto a la persona de Jesucristo. Primero, que Él es Señor y Rey con poder. O sea, este hombre está reconociendo que Jesús es el Rey y que tiene el poder realmente para perdonar su pecado y para otorgarle esa salvación. O sea, que aparte de que expresa algo, Él está viendo que realmente Él es el Hijo de Dios, que tiene el poder. En ese momento tiene la revelación y puede entender y comprender que realmente Él tiene la facultad para perdonar su pecado. En segundo lugar, le he revelado que el reino que posee Jesús es un reino sobre el cual Él es soberano. O sea, que Él tiene la autonomía, la autoridad para poder absolver y para poder otorgar salvación y vida eterna. Y en tercer lugar, encontramos que ese malhechor también pudo ver o le fue revelado que ese reino, que no es de este mundo, sino que va y regresa victorioso, que ese rey el cual le está otorgando él su poder, es un rey victorioso, es un rey que no es de este mundo y que va al reino celestial, pero que viene victorioso nuevamente sobre la tierra. O sea, este hombre está reconociendo que realmente el que está al lado de él crucificado es Dios. Es Dios en medio de él, como él mismo lo expresó. En el versículo 43, frente a esta exclamación, Jesús le responde, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y eso también es interesante. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En esta respuesta de Jesús está revelando la misericordia de Dios, tal como el apóstol Juan lo expresa en su primera carta cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de esta manera responde a la petición del malhechor al ser recordado por Jesús con la certeza inmediata que se cumpliría en pocas horas. Así que de esta manera Jesús, con su compasión y muerte, confirma su misión de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos entonces concluir que la respuesta que le da al malhechor arrepentido, hay 4 palabras que son muy importantes. Y en primer lugar, le dice el Señor Jesús, le dijo, hoy, o sea, en otras palabras, habla de la inmediatez de la respuesta de Dios ante una súplica de un pecador arrepentido. Segundo, está brindándole ¿qué? Seguridad, estará
Y en tercer lugar, habla conmigo, y qué mejor compañía que la compañía de Jesús en el paraíso. Y luego dice el paraíso, que es el lugar de ¿qué? De gloria y de descanso para un pecador arrepentido. A diferencia del otro malhechor, este hombre lo que hace es rechazar, se burla, acusa a Jesús. En otras palabras, podemos ver la condición. Estos dos hombres están revelando prácticamente los dos destinos finales de la humanidad. Está hablando del pueblo que realmente alcanza la misericordia de Dios a través del arrepentimiento, a través de la fe en Cristo Jesús, que por su gracia soberana nosotros somos alcanzados, pero también muestra la condición de aquellas personas que definitivamente les está velado el Evangelio, les está oculto el Evangelio y no reciben el Evangelio de Jesús por más que quizás ellos quieran. El Evangelio siempre les va a estar ¿qué? Oculto. Mateo 27, 46. Dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la cuarta exclamación de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que escucharon estas palabras se confundieron. Ellos pensaron que Jesús estaba llamando a Elías. Y eso sucedió acerca de las 3 de la tarde. Él llevaba 6 horas crucificado en la cruz. El dolor, el cansancio, la pérdida de sangre, el estado anímico, por el hambre. No es sorprendente que las palabras de Jesús sean mal interpretadas. Es difícil de poder entender y comprender lo que está realmente sucediendo. Nos dice la Escritura que al mediodía o media tarde el cielo se oscureció. Dice que toda la tierra quedó en completa oscuridad. La Pascua se celebra en luna llena. Los eclipses solares solamente se dan en la luna nueva, y muchas veces cuando hablamos de felicidad dibujamos un solecito con una carita feliz. Pero en este momento ni el sol se veía. Dios estaba a punto de hacer justicia. En el Evangelio de Juan nos dice que el Padre y Jesús son uno. Mis amados hermanos, quiero decirles que había una relación estrecha entre Jesús y el Padre por toda la eternidad. Nunca habían sufrido una separación. En el momento que Jesús está aquí en la tierra, Jesús siempre habló del Padre. Y de qué manera tan amorosa hablaba del Padre. De qué manera especial hablaba del Padre. Siempre su relación fue estrecha. Nunca vivió una separación. Y en Isaías 59:2 el profeta dice que el pueblo de Israel dice al pueblo de Israel, dice: son sus iniquidades las que han hecho separación entre el hombre y Dios. Pero Jesús no tenía iniquidades. Jesús era justo, era totalmente puro. Él no tenía culpa. Entonces la separación de la que habla es expresamente de esto que se está refiriendo. Cuando Jesús dice en esa exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque en ese momento Él estaba sintiendo y tenía que darse esa separación. Por un instante, pero tenía que darse. Tenía que sufrir esa separación, porque Jesús está en una condición humana y está muriendo por el pecado de la humanidad. Y el pecado de la humanidad hace separación con Dios. Y realmente Jesús tenía en algún momento, aunque era sin pecado, pero en ese momento, en su muerte, y para vencer la muerte, Él tenía que sufrir esa separación.
Y por eso Él exclama de esa manera, que Él siente que realmente se siente solo, se siente desprendido, despegado de su Padre, separado de su Padre, a causa del pecado de la humanidad. En caso de la parte más dolorosa, la crucifixión para Jesucristo, es el estar separados por un instante de la unión que llevaba toda la eternidad con su Padre. Quizás sea esto el motivo que Jesús expresa estas palabras, pero me hace recordar estas palabras cuando Jesús estaba resucitando a Lázaro y nos describe en Juan capítulo 11, que Jesús alzó la voz y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado y sé que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí presente te crea que tú me enviaste. O sea, en otras palabras, Jesús siempre había vivido esa unión, aunque estaba en este cuerpo, había vivido la unión con su Padre todo el tiempo. Y si en ese momento la resurrección de Lázaro lo expresó, lo hizo más que todo. ¿Por qué? Para que la gente entendiera y creyera que realmente él era el Hijo de Dios. Lo que está sucediendo aquí entonces, a Jesús en esa cruz, no era una sorpresa para Jesús. Él ya sabía a lo que venía. Es posible que esas palabras sean para que las escuchemos y para que creamos. El sacrificio de la humanidad estaba separando desde aquel día que hubo la caída del hombre en el jardín del Edén. Recuerden que había una palabra, una promesa hecha en el jardín del Edén en Génesis 3:15, donde Dios dice que la mujer, la simiente de la mujer, aplastaría a Satanás. Y es en ese momento en que Jesús está aplastando a Satanás, está destruyendo a Satanás. O sea, que es en ese momento en que Jesús realmente está sufriendo el sacrificio de la cruz por nuestro pecado. Y es entonces que viene la exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras vienen del versículo 1 del Salmo 22. Mire lo interesante de ese versículo. Está hablando de un triunfo total de Dios, sobre todo en el último versículo que dice: a un pueblo que aún no ha conocido, se le dirá que Dios hizo justicia. A un pueblo que aún no has conocido, dice que Dios hizo ¿qué? Justicia. Mis amados hermanos, de esta manera podemos ver entonces que esa exclamación de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en ese momento entonces cuando Jesús realmente experimenta lo que es la transgresión del mandamiento, de la ordenanza de Dios por parte del hombre, donde hay una separación, y también Jesús en ese momento está religando o está nuevamente volviendo a reconectar al hombre con Dios. En Juan capítulo 19, versículo 18, hay otra exclamación allí. Juan 19, 28, dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aquí vemos una palabra de necesidad sumamente expresiva. Tengo sed, ansia de beber líquido, causadas obviamente por ese instinto natural humano. Él necesitaba hidratación. Hay actividades que también nos causan sed, ¿verdad? Una actividad de pronto de una jornada larga nos causa sed. El calor nos causa sed.
El hablar nos causa sed. Pero Jesús tenía sed en la cruz. Jesús dijo, tengo sed. En Juan capítulo 4, versículo 14, Él mismo lo había dicho anteriormente, y dice que el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino se convertirá en un manantial de agua viva que salte para vida eterna. Amén. Jesús también dijo en Juan 5:38, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y Apocalipsis 21:6 dice, el que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Por qué tenía sed Jesús en esos momentos? Y encontramos tres grandes aspectos con respecto a esta sed. En primer lugar, el aspecto físico. En segundo lugar, para cumplir las Escrituras. Y en tercer lugar, un aspecto espiritual. El aspecto físico es evidente, que después de estar tanto tiempo colgado en la cruz, expuesto al sol, de haber perdido sangre, el sufrimiento que tuvo que soportar, tenía una necesidad física, tenía sed. Y esto demuestra que en la cruz fue el Dios hecho hombre quien llevó en su cuerpo todo el peso del sufrimiento de lo horrendo de la cruz. Una vez que fue ocupado por los presentes, de la petición del ladrón que tenía a su lado, y de haberse ocupado de su madre y de su discípulo amado Juan, y después de sentir el peso del pecado de la humanidad, ahora tiene una necesidad física, tiene una necesidad humana, y por eso dice, tengo sed. Y quiere recibir algo de tomar, pero en respuesta y en burla, sus verdugos le dan una esponja empapada con vinagre y hiel amarga, pestilente, a la cual el Señor se negó a beber y siguió con su sed. En segundo lugar, segundo aspecto, para cumplir las Escrituras. Desde su nacimiento, su vida y muerte de Jesús cumplió las Escrituras. Nada ocurre por casualidad o por coincidencia, sino por el seguimiento de un plan divino, el cual está escrito. Las palabras de Jesús con relación de la sed en la cruz fue el cumplimiento de la profecía del Salmo 69, 21. Dice la palabra del Señor, en mi comida pusieron hiel para calmar mi sed, me dieron a beber vinagre. El Salmo 22, 15 dice, mi lengua se pega al paladar. Isaías 53, 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y llevarlo a hacer su voluntad. Y el tercer aspecto, el aspecto espiritual. Siendo Jesús la fuente de vida, tiene sed. Sed que sufrió Jesús es para que nosotros nunca más tengamos sed. Su corazón estaba sediento de salvar a los hombres. Estaba sediento de que los hombres le siguieran. Estaba sediento de su gran amor por los hombres, pecadores arrepentidos. Y ahora damos a Jesús vinagre en lugar de vino. ¿Por qué no apreciamos aún su sacrificio y no confiamos en Él? Si está cansado, tú y yo, el que sea, no nos queda otra cosa que ir a la fuente que es Jesucristo, donde tendremos esa agua gratuita y en la cual nosotros nos saciaremos eternamente. ¿Qué es la única agua que sacia tu sed? Así que búscala con pasión, con intensidad, con anhelo, con deseo, así como buscas un vaso con agua cuando tienes sed. Grita muy fuerte, tengo sed, necesito agua, necesito a Jesús, quiero ser como Jesús, porque a los que buscan jamás tendrán sed. Así que Jesús en la cruz pasó varias horas, y a la parte de arriba de la cruz hay un letrero que dice
Jesús, el Rey de los judíos. El letrero fue escrito en 3 idiomas, arameo, latín y griego. Y es ahí entonces cuando la pregunta es, ¿por qué fue escrito en 3 idiomas? ¿Cuál era la intencionalidad? Que todas las personas que cruzaran por ese lugar pudieran entender y hacer también burla de que un rey estuviese siendo crucificado, estuviese siendo enjuiciado. En Juan capítulo 19, verso 30 nos dice que cuando hubieron terminado de darle el vinagre, dijo, consumado es, que es la última expresión de Jesús. No está diciendo con esto que su vida había llegado a su fin. Lo que está diciendo es que está en cumplimiento con lo que decían las profecías de él. Consumado del griego es teleo, que significa completar, cumplir, terminar. Está hablando de un final exitoso. Es decir, Jesús está expresando que está conforme con lo que había hecho. Jesús cumplió la promesa del Padre, que estaba decretada desde los tiempos antiguos. Él lo ha hecho perfectamente. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla ilegalmente. Su sacrificio lo cumplió con este fin. El triunfo más grande de toda la historia afirma su gran éxito en su obra. Las profecías se han cumplido en Él. Se consumaban en su persona. Significó que la simiente de la mujer había triunfado sobre la serpiente. Jesús derrotó a Satanás, la muerte y el pecado. La profecía de Isaías 56:3 ha sido consumada. Todos andábamos descarriados como ovejas, cada uno tenía su propio camino, pero Él llevó la iniquidad de todos nosotros. Primera de Timoteo 2:6 dice que Él vino a sí mismo en rescate por todos nosotros. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y el antiguo pacto había cumplido también su finalidad, y ahora da paso al nuevo pacto, de manera permanente. Aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así que quitó lo primero para establecer lo segundo. El capítulo de su vida humana en la tierra se había cerrado, no como un fracaso, sino como la culminación de un plan eterno. Y por último, mis amados hermanos, Lucas 23:46. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús terminó su vida terrenal hablando con su Padre. En Lucas 2:49, estas fueron las palabras de Jesús cuando tenía solo 12 años. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús todo el tiempo pasó hablando de su Padre y terminó hablando con su Padre. Eso es algo maravilloso. O sea que la relación siempre fue única, fue especial. Y termina diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Juan 7:24 dice, hablando con el Padre, dice, me amaste desde antes de la creación del mundo. Es aquí donde entendemos su clamor en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después de haber exclamado, consumado es, Él buscó las manos protectoras de su Padre. Jesús, después del dolor y el sufrimiento, buscó consuelo en su Padre. Si estamos en las manos del Padre, Él es el único refugio seguro. Una pregunta
y seamos honestos con la respuesta que quizás vamos a dar. En el momento de dolor, usted, de miedo y de tristeza, ¿a quién acudiría usted? Jesús acudió a su Padre como su único refugio y de consuelo. Creo que es el mejor lugar que todos nosotros podemos acudir en un momento de aflicción, de tristeza, de dolor y de soledad. Salmo 31, versículo 1 al 5, dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia e inclina tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y por último, hermanos, dice la palabra del Señor, especialmente el apóstol Pablo, dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Hermanos, ¿han puesto su espíritu en las manos de Dios? Padre, y si lo han hecho, déjeme decirle que ustedes pueden reposar tranquilos y seguros, pueden estar plenamente confiados que en las manos de Jesús, en las manos de nuestro Padre, es el mejor lugar donde nosotros nos podemos refugiar y podemos disfrutar de esa vida eterna juntamente con Él. Amén. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por su gran amor. Te damos gracias por su gran misericordia. Señor de los cielos, todo lo que tú hiciste en la cruz, Señor amado, a veces es difícil de poderlo expresar y también de entender, Señor. Pero allí están condensadas muchas cosas eternas. Tu palabra, Señor. El cumplimiento de tu palabra se ve a profundidad, Señor, al pie de la letra, Señor. Así como tú lo tienes establecido, que ni una tilde ni una jota pasará sin que todo se haya cumplido, Señor. Tú lo cumpliste de esa manera, Señor, tan perfecta, tan soberana, tan absoluta, Señor. Gracias por morir en nuestro lugar. Gracias, Señor amado, por cumplir todo aquello que la ley establecía, Señor amado, y que nosotros ni con un dedo podíamos mover, Señor. Pero tú lo hiciste todo por amor a nosotros, Señor. Dios mío, hoy venimos ante tu presencia, nos rendimos ante ti, Señor, y te pedimos perdón una vez más. Señor amado, si te hemos ofendido, si te hemos ignorado, si te hemos rechazado, si te hemos despreciado, si te hemos dado la espalda, Señor, si nos ha importado, nos ha interesado otras cosas mejores, que hemos considerado mejores que tú, Señor, perdónanos, Padre precioso. Y ayúdanos a valorar, Padre Santo, Dios de la gloria, a la luz de estas Escrituras, Señor amado, ese sacrificio que tú has hecho en la cruz, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu honra. Amén. Aleluya. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Dios los guarde.